Vázquez en otro episodio más, un episodio que viene gracias a sellatuparley.com, compartimos tu pasión. José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela. Este capítulo, para mí, o este episodio, es bastante importante porque es un personaje, una persona que yo estimo mucho, que quiero mucho, que me motiva mucho o me ha motivado mucho a estar en el medio del entretenimiento, sobre todo en televisión, en radio. Tiene una historia impecable dentro del deporte en general. Lo puede hacer en diferentes deportes. Trabajo con él. Tengo 7 años haciendo el Final Four a través de Westwood One en español. Es una radio. Y cubre en su mayoría todos los deportes que están en Cleveland. Y él es Rafa el Alcalde, el número 1. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué pasó, Gravy? ¿Cómo estás? Un placer y gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, 7 años invictos en el Final Four, tú y yo, porque no hemos perdido un partido todavía en todos los años que tenemos cubriendo esa hermosa fecha. Ya la locura de marzo ahora ha rebalsado hasta abril, pero nadie está reclamando. Y sí, como tú dijiste, estoy aquí, la voz oficial en español de los Cavaliers de Cleveland, los Guardianes de Cleveland y los Browns de Cleveland, que no encuentran cómo enderezar la temporada, pero ahí estamos dándole voz en español a los deportes aquí en Cleveland. Una de las cosas que yo empecé este proyecto, Rafa, era para empoderar nuestra cultura. Nosotros siendo latinos aquí en Estados Unidos, tú con una profesión y una trayectoria impecable. Háblame un poquito de cómo fueron tus inicios, cómo empiezas en este negocio, cómo te haces la voz de estos equipos profesionales que son franquicias que hoy en día cuestan billones de dólares. Y tú llevas ese mensaje en nuestro idioma a los hogares de los latinos. Explícame cómo fue ese comienzo para ti. Mira, fue allá por 1998 cuando yo decidí cambiar de dirección de carrera. Tenía una carrera en ventas y mercadeo con la cervecería Coors y me estaba yendo muy bien trabajando en la división del noreste de los Estados Unidos. Le estábamos ganando el desayuno, almuerzo y cena a Bob Weiser con la bala de plata, pero llegué a un punto en que era bueno en lo que hacía, pero no estaba aprendiendo más. Entonces, no sé, un día se me encendió un foco y decidí seguir mi pasión, que siempre fueron los deportes, allá en El Salvador, mi país natal, y en Nueva York, donde me considero neoyorquino, porque ahí terminé de crecer y ahí tuve la oportunidad de ser quien yo quise. Empecé y regresé a la universidad a estudiar broadcasting, y mi primer trabajo, de pura suerte, el día que me gradué de la clase de broadcasting, fue narrando con Álvaro Martín Wow. y Clemson Smith Muñiz en la compañía, y fui la voz en español de St. John's Basketball el último año de Felipe López, y después ahí se me fueron dando cosas. Mi sueño era llegar a ser el host, el anfitrión de un show, de un talk sports, ¿no? Y tú sabes que aquí en Estados Unidos el sports talk y la radio hablada eran eso. Y poco a poco me fui dando cuenta que tenía más para el deporte en vivo. Entonces tuve la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto en varias ocasiones en mi carrera. Llegué a ser la voz en español de los Nets de New Jersey cuando estaban a punto de llegar a las finales, que perdieron 2 seguidas temprano en el 2000. Y después la suerte de trabajar con una compañía que fue adquirida por Univision para convertirse en la primer cadena radial nacional con éxito, diría yo, porque habían habido otras que habían empezado, como Radio Única, que terminamos nosotros comprándola, y me convertí en el director de deportes de esa compañía en Univision Radio, y así conseguí los derechos de la NFL, de los playoffs de la NBA, de los playoffs del béisbol, y tuve la suerte entonces de meterme allá. Narré la NFL en español, todos los partidos, de jueves por la noche, de domingo por la noche, lunes por la noche, los playoffs, el Super Bowl, el Pro Bowl, por 13 años. Y después, cuando los Nets regresan a Brooklyn, se mudan a Brooklyn, de pura suerte había dejado una buena impresión en New Jersey y me llamaron para ver si yo quería ser la voz del equipo de
de los Nets de Brooklyn y me tocó abrir las puertas ahí en el Barclays Center ¿cuándo fue? ¿2012? ¿Qué fue Más o menos, sí, 2012. Y a través de eso, a través de eso he tenido la suerte de narrar más de 500 peleas de campeonato de boxeo, he narrado UFC, he narrado Little League World Series, soy el único comentarista en español en los Estados Unidos en haber narrado las finales de los 3 deportes grandes, más el Final Four, que como tú dijiste anteriormente, tengo la suerte de narrarlos contigo todos los años, gracias a nuestros amigos de Westwood One. Así que, mira, mudarme a Cleveland y traer a un mercado pequeño para una comunidad muy pequeña, pero tú sabes que los latinos somos legales donde quiera que estamos, adoptamos la ciudad que nos adopta a nosotros y he tenido la suerte de trabajar en inglés también aquí en Cleveland con diferentes programas, así que contento de la trayectoria, 29 años ya, se dice fácil, pero no, Rafa, 29 años tratando de darle voz a los deportes. Wow. No, yo particularmente que estoy empezando carrera, honestamente ya decidido, yo sé que tengo 7 años haciendo el Final Four contigo y no estaba tan decidido como desde el año pasado que empecé a hacer televisión en inglés para Monumental Sports Network con los Washington Wizards. Entendí lo difícil y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te preparas? O sea, porque yo todavía estoy pasando por esa etapa donde estoy buscando una rutina de preparación. ¿Cómo tú te preparas para ser la voz de un juego de la NBA, de un juego de béisbol o un juego de fútbol americano? ¿Cuál es tu rutina de preparación? ¿Dónde indagas? ¿Dónde lees? ¿Qué lees? ¿Cómo lo lees? Sí, mira, es bastante diferente cuando hago los Guardianes o los Cavaliers o los Browns, porque tengo esa mitad de la historia ya básicamente media hecha, porque sigo al equipo, estoy en las prácticas, vivo el día a día. Pero más que todo es una historia la que estamos contando. Tú y yo nos encontramos cada año con 4 equipos que raramente hemos visto y de repente tenemos la mala suerte de que llegan 3 equipos que son cenicientas y que no estaban en televisión mucho tiempo, pero han llegado al Final Four. Entonces la preparación es un poco diferente. Yo creo, aprendí de los mejores, como te dije, Álvaro Martín es un hombre que yo hice el Pro Bowl con él en mi primer año, yo sabía, lo conocía a Álvaro y sabía que tenía que tener 15 cosas de cada jugador porque Álvaro me iba a tirar a las llamas en el aire haciéndome preguntas o hablándome de temas y entonces siempre fue esa la fundación para mí, es la preparación de tener suficiente para hablar y casi siempre terminas con 50, 60, 70% de lo que preparas sin usarlo. Pero nunca sabes cuándo va a llegar ese momento. Y te doy una historia que siempre ocupo yo para contar cuán importante es la preparación. Cuando los Giants van al Super Bowl con los invictos Patriots, yo usualmente me preparo primero la ofensiva y agarro los protagonistas que tengo que tener muchísimo, especialmente en el fútbol americano, porque la acción para y tienes que llenar. Entonces tenía 15 cosas de decir de Eli Manning, 15 de Plaxico Burress y así sucesivamente, ¿no? Y la defensa igual, Michael Strahan y todo lo demás. Cuando llegué a los equipos especiales, había este jugador, David Tyree, que no tenía ninguna atrapada en la temporada y 2 tacos, pero tenía que tener algo. Y me acuerdo que escribí a dónde fue a la universidad y de dónde era. Y él terminó haciendo la atrapada con el casco, que tapó la pelota con el casco. Y me sentí tan contento de mi trabajo cuando atrapé y dije, bueno, y David Tyree de la universidad, se me olvida de dónde fue, pero te digo, tenía algo que contarle al oyente. Y entonces eso da mucha satisfacción y estar preparado, las estadísticas, pero más que todo es la historia que quieres contar y cómo va a medida que va la temporada, por ejemplo con los Cavs, las lesiones, cómo nos fue el año pasado y siempre, nunca es suficiente la información que le puedes dar al oyente. Y referente a la audiencia, porque en mi poco tiempo, ahorita por lo menos en televisión, y te refieres a Álvaro Martín, o sea, un referente latino para nosotros, para mí un mentor. El mejor, de los mejores. El otro día me estaba diciendo, sí, el mejor, el otro día me estaba diciendo, mira, Gravy, el mensaje, tienes que simplificarlo y tiene que ser como para la nona. Si la nona
no ama el baloncesto, ¿cómo tú haces que la nona ame el baloncesto? Entonces empezamos a hablar un montón de cosas y mi pregunta hacia ti, Rafa, era una audiencia americana a cuando tú lo haces en inglés es distinto a como tú lo haces y le das un mensaje a la audiencia latina o hispana. O sea, son dos audiencias distintas. No creo yo, fíjate, porque yo soy yo que donde quiera, en cualquier idioma de los 3 idiomas que hablo, yo creo que Rafa es Rafa donde quiera y eso es lo que no se trata de mí, la gente no sintoniza para escucharme a mí. Ellos sintonizan para escuchar el partido de los Cavs, que por pura suerte para mí soy yo el que tengo la suerte de narrarlos. Y creo que eso es una parte muy importante en la carrera, que no eres tú la estrella del show. Tú lo jugaste el partido y tú lo sabes, que estando dentro de la cancha es una cosa. Estando fuera, ahora tu tarea es educar al fanático lo difícil que es una defensa en transición, lo difícil que es un close-out en un tiro de 3, cómo ha cambiado el partido. Y estas son de las cosas que solo tú como jugador profesional puedes traer a la mesa. Yo a veces me da un poco de molestia escuchar personas que, por ejemplo, nunca han jugado béisbol profesional y hacen un comentario como decir, no, eso es bien difícil pegarle esa pelota a 95 millas por hora, cuando nunca han estado enfrente de un pitcher tirándote 95 millas por hora. No es lo mismo estar en el batting cage. Entonces, creo que esa es una diferencia que tú y yo hemos encontrado, esa química, que sí hay que bajarlo a un nivel donde todo el mundo lo puede entender y todo el mundo lo puede apreciar, pero mi tarea es hacerte lucir a ti como conocedor del deporte, que jugaste en lo más difícil del baloncesto universitario y también profesional, y eso es lo que quiere escuchar el oyente. No me quiere escuchar, sí, escuchan mi grito y cuando me vuelvo loco al final en el tiro, al final en el último segundo, sí, pero también quieren escuchar el análisis y ver cómo es que sucedió y cómo llegamos a ese momento. No, bueno, yo particularmente trabajando contigo he tenido una química muy buena y una de las cosas que aprendí, porque obviamente tu energía es la chispa de nuestro productor, Sabino, y de mi persona. Esa chispa y esa conexión hace que la audiencia nos escuche y particularmente yo cuando... o sea, una de las cosas que aprendí de ti es el tema de la preparación, las estadísticas, lo que pones en la mesa donde nos sentamos, cómo llevas el juego y sobre todo no estar encima. Yo creo que eso nos ha ayudado bastante, que yo no estar hablar por encima de ti, ¿sabes? Tú estás haciendo el play-by-play, estás hablando, estás comentando, estás haciendo, ¿sabes? Las descripciones, no las descripciones, porque eso, el análisis me toca a mí como analista, pero siempre me la pones como decimos los venezolanos, papita, como que, ¿qué opinas tú de esta jugada? ¿Qué piensas tú de esta jugada? Los saques laterales, las ejecuciones. Entonces, para mí, esa química contigo me ha ayudado mucho a hacer este trabajo ahora en televisión, donde también tengo que analizar, pero tengo que buscar el momento correcto de no hablar encima del play-by-play. En este caso, José Francisco Rivera, que ha trabajado conmigo, o Álvaro Martín, que vamos a empezar a hacer los juegos todos los domingos por Telemundo. Eso ha sido una experiencia y, coño, te quería dar las gracias a ti porque has sido uno de esos referentes y por eso esta conversación, porque es una conversación. Rafa Hernández Brito, a.k.a. Rafa el alcalde aquí con nosotros. Pero bueno, Rafa, nosotros amamos el baloncesto. Tú cubres a los Cleveland Cavaliers. Sería bueno empezar a hablar un poco de la NBA y de este comienzo de temporada. Yo quería empezar por la Conferencia del Este, una conferencia que tú te la sabes de memoria, una conferencia que está abierta para cualquier equipo del Este ganar. Yo a comparación del Oeste, es una conferencia que está un poco... diría yo, desnivelada de buscar un favorito, como lo fue Cleveland Cavaliers el año pasado, que dominó durante toda la temporada regular.
¿Qué opinas tú de este comienzo de temporada? Y empecemos con Cleveland Cavaliers y descríbeme un poco la conferencia del este, y ahí vamos hablando. Sí, mira, en el este yo creo que tú estás en lo correcto cuando todo el mundo, los expertos, los conocedores y los fanáticos hablaban de los Knicks y los Cavaliers debido a la lesión de Tatum en Boston y al mercado de pulgas que tuvieron para bajarse de ese apron de pagar impuestos de lujo, dejando ir a Porzingis, dejando ir a Horford, dejando ir a Holiday y básicamente deshaciéndose del cuadro que los había llevado al título hace unos años. Lo de Filadelfia parecía sorpresa al principio de lo bien que había jugado, pero todavía falta ver cómo se va a incorporar Paul George a ese juego que tiene Tyrese Maxey liderando la NBA en puntos y con un Joel Embiid que siempre la pregunta es cuánto tiempo va a durar saludable, no puede jugar noches consecutivas y cosas así. Entonces, pones a los Cavaliers de Cleveland, que fueron el mejor equipo en la conferencia el año pasado con 64 victorias, arrancan este año, creo que mira, mucha gente decía, no le vamos a decir no a empezar 15-0 otra vez, pero el problema de los Cavs el año pasado, creo yo que fue parte porque no se encontraron con mucha adversidad durante la temporada regular y encima después les llegó las lesiones al mismo tiempo con todos estrellas y el mejor anotador de la banca y eso fue, y encima de eso enfrentándose a un equipo de Indiana que estaba montado en una ola inspirado de un tsunami para llegar hasta la final y después fueron las lesiones lo que lo terminan haciendo daño, pero en el este yo creo que te tiene que sorprender lo de los Pistons, porque mucho se ha hablado de Chicago y Chicago yo creo que le falta muchísimo en lo que a una corrida de postemporada se refiere, pero los Pistons, con un J.B. Bickerstaff que tú y yo conocemos muy bien, que es un tipo que los muchachos se meten y corren contra un muro si tienen que hacerlo y chocan con un tren si tienen que hacerlo para el señor J.B. Bickerstaff y los tiene ahí. La pregunta con J.B. siempre ha sido que nunca ha podido llevar a ese equipo al otro nivel, ¿no? Vamos a ver ahora con los cambios. Y para los Cavs es la salud. Un Donovan Mitchell que ha aceptado el rol de ser the guy, ser el tipo que va a recibir las críticas cuando se pierde y va a recibir las flores cuando se gana y ahora está trabajando como un veterano creciendo con los chamaquitos como Jalen Tyson de segundo año. Garland está regresando, aún no juega en noches consecutivas, pero el este sigue abierto, creo yo, en el sentido de que no sabemos si Giannis va a terminar la temporada con Milwaukee. Mira, quería No hacer... sabemos si los Bulls son de verdad el Miami Heat y por ahí hay sorpresa, creo yo. Si te pones a pensar lo de los Pacers con una victoria nada más en 10 partidos. Yo sé que Haliburton está fuera, pero les hace más daño la ausencia de Miles Turner también. Bueno, yo quería poner hacer una pausa con respecto a Detroit Pistons. Honestamente, lo que trae Cade Cunningham a la mesa hoy en día con los números que no solo está poniendo, sino la manera en que está controlando el juego. Mira, en el béisbol, cuando tú comentas béisbol y tú ves un bateador, tú dices calidad de turno, ¿sabes? Cómo él maneja el turno al bate. En el baloncesto, cuando tú eres base y eres la estrella del equipo, es cómo manejas tu equipo. ¿Cómo es la secuencia de tu juego durante 48 minutos? Y Cade Cunningham lo vi en el juego de México contra Dallas Mavericks y lo he seguido en lo que va este comienzo de temporada y lo que me ha impresionado, me acuerda mucho a Chris Paul en su prime. Los comienzos de juego, él trata de involucrar a sus compañeros y darle confianza a sus compañeros y abrir un poco la ofensiva para él eventualmente en el transcurso del juego, él tomar esa rienda o esa guía ofensiva que él usualmente trae a la mesa. Entonces, esto es un equipo que de verdad me llama mucho la atención porque no solo están jugando muy bien a la ofensiva sólida, tienen una ofensiva sólida, pero son un equipo demasiado defensivo. Están en línea de pases, son muy físicos, cambian. Es JB, obviamente. JB ha hecho un gran trabajo liderizando el coaching staff, preparando a este equipo después del año pasado. Yo creo que este es un equipo que va a dar mucho de qué hablar durante la temporada y yo no creo que clasifique a través de un play-in. Creo que va a clasificar en una llave tranquila y principalmente porque su estrella, que es Cade Cunningham, hoy pudieran empezar las conversaciones muy temprano, pero las conversaciones
de ser un MVP, pudiera ser o no una persona que honestamente, o un jugador que honestamente no lideriza este equipo a llevarlo mucho más allá, no solo en la temporada regular, pero en los playoffs. Otro equipo que me gusta bastante, que no se habla, no es que no se habla, es que están jugando distinto, que es el Miami Heat. A nivel ofensivo vemos un Miami Heat totalmente distinto a lo que ha sido la característica ofensiva de Erik Spoelstra. Un equipo más mitad de cancha, no corren tanto la cancha, mucho el uno contra uno. Hoy en día son el equipo más veloz o el que juegan con mayor tempo. Crean más posesiones ofensivas por minuto o por 48 minutos. ¿Sabes? Porque es un legítimo rival de los Cleveland Cavaliers. ¿Qué opinas tú del Miami Heat hoy en día con esa ofensiva? ¿Tú crees que puedan prolongarla durante la temporada y mantener la identidad defensiva que los equipos de Erik Spoelstra siempre tienen? Mira, yo creo que sí, especialmente, a mí siempre me ha sorprendido, especialmente después de salir de Miami y empezar a visitar con los Cavaliers. Me sorprende cómo el Heat no termina ganando 41 partidos de 41 en casa, con todo lo que tienen de distracción los equipos visitantes en Miami cuando están de acuerdo contigo. En la playa, los equipos del este rumbitas, cenitas, eso es un cero, eso es una conchita de mango cuando tú vienes a jugar aquí en Miami, porque tienes que salir a juro. Es un problema muy grande, especialmente los Cavs ahora que están ahí desde ayer hasta el miércoles por la noche. Entonces, dos, creo yo que la salud va a ser algo que vamos a tener bajo la lupa en el equipo del Miami Heat. Por ejemplo, esta noche contra los Cavs no juegan ni Bam Adebayo ni Tyler Hero. Ahí básicamente le está quitando una gran parte a la ofensiva. El hombre que abre la pintura y también abre el perímetro para Tyler Hero que había estado teniendo una buena temporada. Vamos a ver, yo creo que será la salud y un Erik Spoelstra que sigue sorprendiendo como nunca ha ganado Coach del Año en la NBA, con toda la magia que ha creado con estos equipos en Miami, llevándolos a la final de la burbuja, llevándolos a otras finales, y ni siquiera cuando fue a ganar 2 campeonatos ganó título de Coach del Año. Y para mí, Rafa, honestamente, el mejor entrenador de la última década. Erik Spoelstra no ha fallado una corrida en playoff. Este es un equipo que la última década ha ido para 2 finales de conferencia y para una final. Tú sabes lo difícil que es eso. Es un equipo que se caracteriza por defender. Y escúchame, sale LeBron James, porque para mí Pat Riley es el dueño de la ciudad. Pat Riley le dijo a LeBron James: hey, LeBron, tú eres LeBron James, pero aquí se hace lo que yo diga. Yo quedé campeón como jugador, yo quedé campeón como entrenador, yo quedé campeón como gerente, yo quedé campeón como presidente de operaciones. Yo creo que entiendo cómo quedar campeón en esta liga. Sale ese trío de Chris Bosh, D-Wade, que lo de D-Wade no estuve de acuerdo, pero ¿quién le lleva la contraria a Pat Riley? Y LeBron James, Chris Bosh y D-Wade. Y traes a Jimmy Butler después de tener un problemón con Minnesota Timberwolves y haces esa corrida con Jimmy Butler productiva. O sea, esto es un equipo ganador. Y Erik Spoelstra, a tu punto, Rafa, no le han dado el entrenador del año en la NBA con esa productividad. ¿Qué pasa con la NBA? Y mira, no solamente hizo eso, lo hizo con jugadores que ni siquiera fueron drafteados, como un Max Strus, como los que llevó a la burbuja, que eran 3 o 4 jugadores que ni siquiera habían sido escogidos en el draft, con un, ¿cómo se llama? Jimmy Neutron, que ahora está con Detroit, Duncan Robinson. Duncan Robinson, lanzador, sí. Que vino de Division 2, de la segunda división, el baloncesto universitario. Y eso es lo que trae el señor Pat Riley. Yo tengo que chequear mis datos si es que Pat Riley también ganó como comentarista, porque acuérdate que el analista de los Lakers antes de entrar al coaching staff. No me sorprendería, coño, estuvo buena esa. Tú eres el mejor, mira. Él era el comentarista, él pasó de tu asiento a dirigir los Lakers.
Qué fenómeno, qué fenómeno. Y ey, por eso te digo, Tienes esperanza, Kravis. ey, escúchame, has puesto la vara alta, como quien dice. Mucha gente me ve a mí como entrenador, pero por un tema de salud, ahorita estoy llamando mucho más a hacer mi podcast, televisión y radio contigo. Pero voy a esto. Si hay algo que aquí no se puede dudar, porque hubo conversaciones que superestrellas no iban a venir aquí al Miami Heat, porque después que sale LeBron, después que sale Jimmy Butler, D-Wade, específicamente después de lo de Jimmy Butler, y yo pienso que Miami es demasiado atractivo ¿sabes? Para cualquier jugador estrella. Primero por el clima, segundo por la ciudad, tercero es un equipo ganador, claro. Te tienes que adaptar a las condiciones del equipo. Aquí es el Miami Heat primero y después la estrella, en este caso el jugador. No es al revés. Y eso lo ha creado Pat Riley y le ha dado mucha productividad. Eso con respecto al Miami Heat. Y para terminar el yo quisiera, ¿sabes? Porque a mí me gusta Chicago. Chicago Bulls me gusta. ¿Tú crees que Chicago Bulls este año puedan mantener o sea, Donovan, su entrenador principal, pueda mantener o pueda hacer que este equipo de verdad termine siendo un equipo competitivo en el y pueda pasar al playoff, así sea por el play-in, con el grupo de jugadores que tiene, jóvenes y bueno, y también veteranos? Pues tienes a Vucevic, que es un centro que te da puntos, te da rebotes. Para mí no es el mejor defensa, pero es un tipo que tiene experiencia en la NBA. Un Donovan que lo ha ganado todo en college, lo hizo con Florida Gators back to back, le fue muy bien con Oklahoma City Thunder, ahora con Chicago Bulls. Este es el Chicago Bulls que espera Donovan sacar a fuego, a flote. Mira, por ahora te puedo decir, con apenas que 9 partidos de muestra, creo yo que es muy temprano para decir que los Bulls llegan directamente a la postemporada. De que veo yo que están en el top 10 del este, creo que sí. Pero después de verlos una vez y de verlos el partido anterior, que le ganaron un partido de que iban perdiendo por 29 puntos contra Filadelfia en el segundo tiempo y lo sacaron hacia arriba, pero es un estilo de juego que yo no creo que está hecho para la postemporada. Y tú bien lo sabes, que el juego baja de velocidad, es un poquito más fuerte, más pegadito, y el estilo de los Bulls tiene que tener eso que tuvo... no sé, el equipo de Oklahoma el año pasado, que todos tuvieron el año de su temporada. Oklahoma está en otro nivel, obviamente, no los estoy comparando, pero te digo que tiene que ser Kobe White regresando y tirando por lo menos un 40% de tres. Mata Pozelis, tienen que tener una temporada, y le ha pegado unas gritadas Billy Donovan a Mata Pozelli con solo 9 partidos en esta temporada, que no sé cómo va a durar. Un Isaac Okoro seguirá tirando arriba del 35% de larga distancia, algo que no hizo aquí en Cleveland. No sé, Vucevic es un jugador ya veterano y no tiene en realidad un backup, porque el joven de Florida State, Williams, no ha sido en realidad lo que se esperaba fuera. Entonces yo no creo que tienen para dar una corrida profunda en la postemporada, pero de que sí son de los 10 mejores en el no creo que hay duda. Y con eso voy a un punto importante de lo que está pasando hoy en día con el tema del formato del NBA Cup. La Copa de la NBA en español. ¿Qué opinas tú de este formato? ¿Tú crees que este es un formato para incentivar la audiencia, el fanático del baloncesto, sobre todo el de la NBA, para como que darle esa suspicacia o ese atractivo también a los jugadores a que el nivel se mantenga no solo desde el comienzo de la temporada, sino hasta mediados de la temporada? Porque aquí los jugadores ganan dinero, si quedas campeón de este formato, del NBA. $500,000. Cada jugador, ¿no? Gana $500,000. ¿Qué opinas tú de este formato? ¿Tú crees que este es un formato bastante atractivo para lo que es el amante del baloncesto? Mira, yo creo que las razones son muchas para creer que la NBA va a lograr hacer esto un éxito. Primero, porque tú bien sabes que octubre y noviembre son fechas bastante difíciles para la NBA. Primero, porque está empezando la temporada regular, que definitivamente y lastimosamente los fanáticos piensan que no vale mucho ya la temporada regular. Segundo, porque se están enfrentando a la NFL y al hockey. Y tercero, porque quieren añadir un poquito de emoción antes del día de la Navidad, que es el arranque de nuestra temporada, básicamente, ¿no? Cuando empieza fuerte la cosa. Pero yo creo que algo que van a hacer, que va a cambiar un poquito el interés de los fanáticos,
es que este año va a ser la última vez que se jueguen las semifinales y las finales en Las Vegas. A partir de la próxima temporada van a ser en la arena del equipo mejor rankeado el que se va a estar llevando a cabo el partido. Entonces eso le va a dar un poquito más de entrada y emoción a los fanáticos, porque tú sabes que hemos visto en las finales que son personas que están en los casinos y que no son fanáticos de verdad del equipo los que están viendo el partido. Sí, sí, yo creo que este formato está bastante interesante. Para mí, la NBA hoy sigue siendo una liga muy comercial donde, honestamente, el comisionado y toda la oficina de Nueva York de la NBA han hecho un trabajo en poder hacer este juego mucho más global. Es un juego ya global donde el fanático y el amante del baloncesto lo ve y lo siente, sobre todo la liga, la NBA. Y este formato, esta copa, para mí, también compromete al jugador, porque es un dinero extra. Es $500,000, ¿sabes? No puede ser un día más en la oficina. Esto tiene que ser un día más con un incentivo importante de ganar. Así que me gusta este formato bastante. Pienso que le da mucho atractivo. Y eso lleva a lo que está pasando hoy en día en la NBA. Estos contratos de televisión. Ahorita no hay como que una exclusividad en términos de contrato. Ahorita tú ves NBC Peacock, Amazon Prime, ESPN. Cuéntanos, o sea, ¿qué opinas tú con tus 29 años de carrera? ¿Qué opinas tú de este formato y cómo la NBA está llevando esto con diferentes cadenas sin esa exclusividad que anteriormente funcionó para la NBA? Tal vez como fanático para mí, y te lo digo por mi viejo de 98 años que se molesta cuando tiene que buscar y meterse en Peacock y meterse en Apple y meterse en todas estas diferentes plataformas para ver los partidos, y esas son de las cositas que tal vez la gente que ya está arriba o afuera del demo que la NBA quiere atraer, que son los jóvenes, tal vez encuentran un poquito de molestia, pero yo creo que es algo bueno que la mayoría de los partidos están disponibles en televisión, no importa en qué parte del país estés tú, puedes ver un partido de los Lakers con, no sé, hoy el regreso de Steph Curry enfrentándose a Oklahoma City, que solo ha perdido un partido en la temporada, y de repente el equipo de los Warriors representando a todas los asilos de ancianos, orgulloso con todos los señores que están jugando ahí. Todavía pudieras jugar tú a tu edad, estás de edad para jugar con los Warriors, vale la pena mencionar, pero bueno. Es un equipo de veteranos y de experiencia, pero escúchame, a mí me gusta ese equipo y ya vamos a ir al oeste, o sea, el tema de la televisión es importante para mí porque yo como former player, como ex jugador de la NBA, ahora analista, comentador, para mí, tuve este pensar de que a lo mejor la NBA iba a perder un poco el auge por el tema de que ahora tú no aprendes el televisor y encuentras el juego. Ahora te tienes que suscribir, ahora tienes que ir a bajar esta aplicación. Ha sido como que un proceso y la verdad, viendo las estadísticas, viendo los números, los ratings y eso, nosotros que hacemos el juego los martes por NBC Peacock, Telemundo, hacemos el ZAP, es impresionante la cantidad de gente viendo NBA. O sea, estás hablando de un 5.1 5 millones de personas viéndote, o a nosotros en el ZAP escuchándonos. O sea, lo importante que es esto para el latino y por qué yo pienso que a veces estas empresas grandes o estos networks grandes tienen que entender que al latino también le gusta mucho el baloncesto. Ponte tú que el 10% de esos 5 millones de personas estaban viendo el juego, escuchándonos a nosotros en español. ¿Sabes? Dame un poquito de esa importancia, porque a veces yo siento que no, y lo digo con toda responsabilidad, no se toma tanto en cuenta el hecho de que nosotros los latinos amamos el baloncesto y sobre todo los latinos que estamos aquí en Estados Unidos. Pero mira, y eso es un tema muy delicado, y yo que tengo 29 años cubriendo la NBA, te puedo decir que he estado peleando desde un principio cuando nos peleábamos a dónde nos ponían, y tú has vivido la pelea de cómo empezamos nosotros narrando el Final Four, a dónde estamos ahora a nivel de cancha, detrás de los que de verdad están narrando. Ahora, creo yo que la NBA está un poquito detrás de todas las ligas en lo que
a servir al fanático de habla hispana doméstico, se refiere. Porque la liga todavía pone todo en NBA México, NBA Latinoamérica, NBA España, pero se les olvida que aquí tenemos un mercado que vamos a ser mayoría muy pronto aquí en los Estados Unidos, y un mercado que gasta dinero, que apoya a los patrocinadores, que es fiel al branding. Y creo yo que eso, y eso te digo, una batalla que yo la llevo peleando desde hace mucho tiempo. Te doy un ejemplo. Los Guardianes empezaron a ser producidos por MLB este año con esos problemas que tuvieron las televisoras que transmitían los partidos. Desde el primer año nosotros, tú puedes sintonizar, comprar aquí, ya no hay blackout. Puedes ver los Guardianes en el canal, en la aplicación de los Guardianes, estén en casa o estén afuera, y puedes ver el partido y escuchar o la radio en inglés o la radio en español o los que narran en televisión. En la NBA, mi viejo y mis padres allá en Sacramento ponen el League Pass y yo estoy en ZAP aquí en Cleveland, pero no lo pueden ver, no está disponible en español en todos lados. Si tú sintonizas la NBA en Europa o en cualquier otro lado, tienes la opción de escucharlo en francés, en portugués y en español, pero es inteligencia artificial haciendo la traducción. Imagínate. Imagínate. Tanto comentarista en español, olvídate de mí, tanto comentarista capaz. Que puede traer la emoción que le gusta no solamente al de habla hispana, le gusta al americano también, cuando escucha la emoción del que narra en español o en otro idioma. Tú has visto cuando tenemos nosotros en el baloncesto universitario. Así que yo creo que por ese lado le falta bastante a la liga, pero ahora con NBC de regreso en la carta, con Telemundo en la misma ala de NBC, con Peacock, que también puede pasar los partidos en español, con Prime, Amazon Prime, que está trayendo un poquito en México, pero puede hacerlo aquí también. Creo que cambia un poco la cosa y espero que empiecen a ver la importancia y el beneficio que traería ponerle un poquito más de atención y hablarnos en nuestro idioma a la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo y aprovecho este espacio porque yo sé que mucha gente nos va a ver y esta ha sido una plataforma importante para los latinos. Tú dijiste algo importante, el doméstico, el que está aquí en Estados Unidos, porque nosotros hacemos vida en Estados Unidos. Hay muchos patrocinantes importantes, muchas marcas latinas aquí dentro de Estados Unidos que se han desarrollado muy bien y como tú dices, Rafa, pronto vamos a ser mayoría en Estados Unidos, aquí, en Estados Unidos. Yo hoy estoy en Miami, Rafa está en Cleveland, y para mí es importante hacer un trabajo en equipo entre el network y esos patrocinadores de marcas latinas que han tenido éxito, porque eso nos ayuda a nosotros a entrar a tu hogar y a comercializar tu marca, a que sea una relación ganar-ganar y a que nosotros podamos tener trabajo, porque hay muchos periodistas deportivos latinos en Estados Unidos muy buenos que pueden comentar un juego, que pueden hacer un play-by-play. Obviamente tienes una persona como Rafa que tiene 29 años en el negocio, tienes a un Álvaro Martín, tienes a un Carlos Morales que tiene años en este negocio y muchos otros más que nos tardaríamos horas en mencionarlos. Es importante que nos apoyemos entre latinos porque eso es un deber ser, eso debe ser un código entre nosotros para que nosotros sigamos trabajando para ustedes, para esa comunidad nuestra, la doméstica aquí en Estados Unidos. Así que yo estoy bastante emocionado de formar parte de Telemundo y de poder hacer estos juegos en español, una transmisión completa. Dios quiera que yo sueño continuar trabajando contigo, que podamos hacer estos juegos de NBA también pronto. Pero ese era un tema importante de tocar porque estoy aprendiendo mucho. Call me, baby. No, aquí hay que promocionarlos todos. De eso se trata. Y yo sé que tú haces los juegos muy bien. Y eso me lleva a la otra parte que quería hablar contigo, que en este caso es la Conferencia del Oeste, que es la conferencia más fuerte, de mucho más nivel de la NBA. Y empezando por los actuales campeones, ¿sabes? Oklahoma City Thunder, que tiene un récord hoy de 10-1. Esto es una conferencia competitiva noche a noche, Rafa. Yo quiero que tú me des tu opinión, tu análisis. Empezando por Oklahoma City Thunder, que es un equipo que
el otro día yo escuché un debate entre Draymond Green y Kevin Durant, mi compañero de equipo en high school, en el liceo de bachillerato. Y todo el mundo coincide en esto. Para tú quedar campeón en la NBA tienes que estar entre los 10 mejores a nivel defensivo y entre los 10 mejores a nivel ofensivo. Y hoy, Oklahoma City Thunder tiene que estar entre los 5 mejores en la ofensiva y entre los 5 mejores definitivamente si no es el primer equipo defensivo en toda la NBA. Háblame de la Conferencia del Oeste. Mira, hay que empezar por Oklahoma, como tú dijiste. Es un equipo que tú bien sabes que en inglés hay un término que se dice run it back, ¿verdad? Vete con lo mismo que tuviste el año pasado. Raramente eso funciona en la NBA y en cualquier deporte. Raramente. Pero a Oklahoma City, hasta estos 11 partidos que tienen, les ha funcionado casi el 90%. Fue impresionante cómo la noche que empezaron, que les dieron los anillos, todos estaban ahí y todos uniformados. El mismo equipo. Y Diggenhall ha encontrado algo, ha encontrado una chispa, ha encontrado ese nivel extra de Shai Gilgeous-Alexander, ha encontrado esos jugadores como un Luguentz-Dort, que es un jugador de pandemia, que llegó con un contrato de 10 días y se hizo famoso y se hizo su carrera destrozando a James Harden en esos partidos, y de repente es un jugador que ya tiene anillo de la NBA. Tienes a un Chet Holmgren, que es acompañado por un gran veterano como Isaiah Hartenstein, que creo que es entre Hartenstein y Caruso, es lo mejor que le pudieron haber añadido a ese equipo, que eran dos hombres que estaban ahí para ganar un campeonato, no para bromear, y sí, estaban metidos en la fiestecita y todo, pero al final del día Caruso, been there, done that, como dicen en inglés, ganó en la burbuja con los Lakers, y él llegó a darle esa chispa a los jóvenes, como a ponerles un poquito de seriedad, a decirle, está bien, sigan jugando así como juegan, pero al final del día nada funciona si no tenemos el anillo al final de la temporada. Y a mí me sorprende porque raramente en cualquier deporte un equipo llega por primera vez a la final y sale con el título. Y hay que añadir, Rafa, y te dejo que continúes con tu análisis, que Jalen Williams no es, o sea, en este comienzo de temporada están 10-1, no está jugando, o sea, que ese es el Robin del equipo, el segundo mejor jugador del equipo. El año pasado promedió 21 puntos por juego, 5 asistencias, 5 rebotes, lanzando casi 48% de campo. O sea, tú estás hablando de que este equipo está 10-1 sin el segundo mejor jugador, que pudiera ser el primer jugador de cualquier otro equipo o cualquier otra franquicia de la NBA. Entonces, ¿qué queda para este equipo? O sea, Imagínate. Dime que, o sea, queda? Denver Nuggets, podrá Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, para mí, no. Quiero añadir una cosa. Todavía le queda la media docena de selecciones en la primera ronda que tienen por haber cambiado a Paul George, por haber cambiado a Russell Westbrook, y todavía tienen todo ese montón de assets, de bienes, que es un asunto que da miedo pensar en el equipo de Oklahoma. Y cuando tú mencionas quién puede, bueno, por el otro lado, no creo que esté listo ya para dar el salto a levantar el Larry O'Brien, pero lo que Víctor Wembanyama está haciendo en San Antonio es una barbaridad, y se le llegan a conseguir los pedazos correctos, y Popovich todavía está involucrado, y yo sé que él va a buscar esos pedacitos que le faltan al equipo de San Antonio como un buen armador. Yo sé que el joven que vino de Sacramento, ¿cómo se llama? Aaron Fox. Es bueno, pero le falta de Aaron Fox, sí, le falta esa veteranía a ese grupo de jóvenes que tiene en estos momentos San Antonio. Lo de Denver, tienen el dúo dinámico, pero tú y yo bien sabemos que para ganar un campeonato necesitas muchísimas cosas más, y el problema que tiene todo el oeste es que ya la duda de que si Oklahoma puede hacerlo, si Oklahoma tiene miedo, ya sabemos la respuesta. Oklahoma no le tiene miedo a nadie, sabe cómo ganar, sabe lo que tiene que hacer en la postemporada, y es un muro lo que tienen que cruzar quien sea que venga detrás de ellos. Y por ahí yo creo que el problema es que el oeste es competitivo, pero no hay muchos equipos que podríamos decir le pueden dar pelea a Oklahoma City. Porque yo creo que si tú bajas y ves a los Rockets
y ves a los Lakers con la ausencia de LeBron y aún así en cuarto lugar, si ves a un Minnesota, que por ahí podríamos, ¿sabes lo que va a pasar? Que en el oeste va a cambiar muchísimo. Si Ja Morant termina quedándose en el oeste con otro equipo de por eso de por ahí se rumora que Minnesota. Para mí no, para mí él sale. Para mí ya Morant sale este año de los Memphis Grizzlies. Yo creo que ya esa relación con la franquicia, con el club, está rota. Yo creo que él no quiere estar ahí. Él ha sido un jugador muy controversial. Lástima, es un jugador muy joven. Yo creo que este jugador tiene que ser mentoreado porque lo cruel de la NBA es que hoy puedes estar aquí arriba y mañana puedes estar allá abajo y la gente no se va a acordar de ti, tiene memoria corta y esto es un negocio donde hay millones de dólares involucrados. Tu imagen prevalece. Primero, un tema de armas. Segundo, un tema de conducta dentro del camerino. Tercero, te cambian a tu segundo mejor jugador, Desmond Baines, que lo traspasan a Orlando Magic. Un entrenador nuevo. El entrenador nuevo tiene que darse a respetar en el camerino. Tú sabes cómo se controla. Para ganar partidos en cualquier liga del mundo, sobre todo en la NBA, tienes que controlar el camerino. Y si no eres un buen líder o no eres una persona que da el ejemplo, el entrenador con esta carrera joven que quiera hacer carrera en la NBA se tiene que dar a respetar. Y le dijo sus 4 cosas. No puede perder el camerino y no puede tener a un jugador que le falte el respeto a la organización. Y creo yo que, como tú dices, pero él podía cambiar la cara de muchos equipos en el oeste y en el este también. Giannis, falta ver también si decide quedarse con el equipo de Milwaukee, porque además de Giannis no tienen otra opción ofensiva en ese equipo. Por ahí falta ver. Hay jugadores que en la fecha límite va a ser muy interesante, Gravis, porque yo veo a... ¿Cómo se llama este joven que estaba en Milwaukee antes? De Middleton, Chris Middleton, que está metido en los Wizards en Washington. Con los Wizards, entonces y vamos a ver si él lo mueven en la fecha límite. Por ahí falta ver también, porque el hombre que fue cogido número 1 en el año que Ja Morant fue número 2 y muchos pensábamos que los Grizzlies se habían robado el draft, Zion Williamson perdió de peso, hizo todo lo que tenía que hacer, pero sigue lesionado. Y esa es otra persona que podría ver el fin de su carrera llegar con Nueva Orleans, y quién sabe, una nueva cancha, una nueva oportunidad, un cambio de escenario le vendría bien a estos dos jugadores. No, yo particularmente pienso que el equipo, y lo tocamos muy breve, que es Denver Nuggets, Murray tiene que jugar a un alto nivel y ser consistente y como que entender que tiene que estar siempre alineado y es un tema de mentalidad con el que para mí es el mejor jugador del mundo, Nikola Jokic. Sin duda alguna, lo que le hace noche a noche es impresionante. Murray es clave. ¿Por qué es clave? Porque lo que está haciendo Gordon hoy en día, lo que está trayendo él a la mesa, que ya sabíamos de él, un jugador que te puede dar buena defensa, atlético, pero ahora es un jugador que es una triple amenaza. El tipo puede poner la bola en el suelo. Lo vimos en estos días que le tiró un crossover, creo que fue a Zion Williamson, y termina con un donqueo, aplasta la pelota en el aro, mete del perímetro, lanza muy bien del perímetro y pasa la pelota también muy bien. Entonces yo creo que ese trío, si se mantienen saludables, para mí es el equipo que pudiera darle pelea como lo hizo el año pasado. No tuvieron suficiente, perdieron en 7 juegos, pero para mí Jokic es un jugador que tiene en su memoria lo que pasó el año pasado, sabe lo importante el legado que él pudiera agregar si le pueden ganar en una final de conferencia a un equipo como Oklahoma City Thunder. Es muy temprano, pero para mí eso es un equipo que si Murray, que es el jugador X, el factor X de ese equipo, entiende y adopta la mentalidad que él sabe que tiene que tener para ser una super estrella en la NBA, ese match entre Oklahoma y Denver me gusta bastante como finales de conferencia. El único problema que yo le veo, Gravy, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que, y yo sé que Murray y especialmente Jokic no es el tipo de jugador que va a estar hablando con la prensa, tirando indirectas, poniendo mensajes codificados en redes sociales,
pero de la manera que se deshicieron del señor Malone, el hombre que los hizo campeones, y aún así se fueron a 7 juegos en esa postemporada, cuando recién se habían deshecho del coach. Creo que es algo que le podría terminar costando en lo que a identidad y a cultura se refiere. Nada en contra del nuevo coach, pero sí sé que eso le tiene que ver quitando un buen pedazo de la personalidad al equipo de Denver. Eso fue traumático, sí fue traumático, pero sin embargo, Rafa, el año pasado ellos pierden en 7 juegos y pierden 2 partidos en casa. O sea, ellos, y después van a Oklahoma y le ganan 2 partidos en casa a Oklahoma. ¿Sabes? Esa serie no tuvo sentido de cierto modo. Lo que sí es que ya sabemos que el oeste está armado. Hablaste de Houston Rockets ahora con Kevin Durant. Hablamos de Minnesota Timberwolves, que ¿será que tienen suficiente para pasar esa barrera de finales de conferencia y llegar a una final de la NBA? No lo sabemos. Pero lo que sí es que este año la NBA está bastante interesante, bastante competitiva. Aquí estamos hablando 2 personas que estamos involucrados con la liga. Yo estoy agradecido por tu tiempo, Rafa. Para mí eres un mentor, una persona de admirar, un emblemático del deporte latino. Sabes, tienes un conocimiento impecable de lo que es esta rama y por personas como tú, personas como yo, se inspiran a mejorarse, a trabajar, a hacer carrera. Porque eso lo has logrado tú, Álvaro Martín, Carlos Morales, ya los mencionamos. Y bueno, qué bueno que pudimos hablar, que pudimos conversar y hablar un poquito de todo. Te agradezco tu tiempo, espero verte pronto, antes que se acabe la NBA y obviamente en el Final Four, y que podamos seguir trabajando juntos. Así que las cámaras son tuyas, Rafa. Gracias de verdad. No, gracias a ti, Gravis. Tú sabes que siempre me ha gustado trabajar contigo. Siempre estoy agradecido con que me contestaste el teléfono con un tipo que te estaba llamando sin siquiera conocerte. No me acuerdo ni quién me dio tu número cuando te llamé para lo del Final Four, pero siempre agradecido. Y mira, lo más importante de todo es que nosotros estamos para ayudarle a todos los que están queriendo hacer lo que nosotros hacemos. Y yo sé que tenemos una suerte de que podemos ver los partidos en primera fila con el micrófono encendido y contarle a la gente lo que estamos viendo. Y un placer siempre trabajar contigo, un placer cubrir los deportes para nuestra comunidad, y nos vemos en Miami pronto. Para la Navidad podemos hacer algo. Por favor. Voy a los estudios y hablamos de ya, antes del juego, después del juego de la Navidad. No, chicos, hablamos de los deportes que tú cubres, hablamos de fútbol americano, hablamos de béisbol, hablamos de baloncesto, para que la gente, para que el latino sepa de lo que nosotros somos capaces, específicamente tú con tu trayectoria, 29 años, hermano. Le has echado, como dicen los venezolanos, un camión de bolas. Y hablamos de los tiburones de La Guaira. Pa' encima. Mira, te quiero. Gracias por tu tiempo. Nos vemos, brother. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Bueno, este episodio es gracias a nuestros patrocinantes, sellatuparley.com, compartimos tu pasión, José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela. Un abrazo, los quiero y no se pierdan este episodio. Por aquí Gravis Vázquez. Desde los estudios Stay Tranquilo. Un abrazo, se les quiere.